quiero hablaros de acciones comunicativas para las organizaciones en momentos de crisis. Por motivos de la crisis mundial que estamos viviendo a raíz de la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es como se llama este virus, y no COVID-19, que es como se llama la enfermedad. He decidido sacar este vídeo porque he detectado que muchas compañías se están dejando llevar por el manejo de crisis de su gobierno, no evaluando además ellos como empresa qué medidas tomar, incluso en algunos casos dejando a la suerte de los empleados las medidas, o no facilitándoles la información oficial recomendada por las autoridades de su país. Una crisis es cualquier acontecimiento negativo cuyas consecuencias afectan la estabilidad de una organización. Cada organización es diferente, cada empresa, cada lugar de trabajo, ya sea público o privado. Y además de atender a lo que digan las autoridades, las empresas y su cúpula directiva tienen la obligación de comunicar oportunamente qué hacer a sus equipos en estos difíciles momentos. Las crisis se caracterizan además por tener un componente sorpresivo. En esta crisis en concreto, los efectos negativos y sorpresivos fruto de no tomar medidas pueden ser la salud de los trabajadores, la salud de los clientes, la integridad de los empleados y la imagen de la institución. La mayoría de las empresas erróneamente no disponen de un plan de prevención de crisis para prepararse ante una crisis que venga. Esto es muy importante que todas las empresas del mundo sepan que esta crisis les afecta por ser de tipo carácter como una crisis de desastre natural. ¿Por qué? Porque se trata de un acontecimiento completamente externo a la organización y además es difícil tener el control sobre los efectos negativos que tendrá dentro de la organización. Porque como todo desastre natural, afecta a dos factores muy dañinos. Uno, la salud pública y dos, la economía. La atención a las crisis se atiende por dos aspectos que hay que considerar. Uno es la probabilidad de ocurrencia, en este caso la probabilidad de que tus trabajadores se contagien del virus y lo puedan transmitir, y en casos que ya se ha visto que son los mínimos, la probabilidad de que fallezcan. Eso por lo que respecta al factor salud. La probabilidad de que esto afecte a la productividad, a la demanda de tu producto por parte de la población, que va a caer, salvo en casos como productos sanitarios, y a la contracción de la oferta, que tendrás que forzar para ajustarte a la demanda. Esto por lo que respecta a las finanzas internas de tu empresa. En estos casos, en ambos, la probabilidad de que esto ocurra, y de hecho ya está ocurriendo, es, como sabrás, alta. Bien, el otro factor es el nivel de impacto. Alto, medio o bajo puede ser. En esta crisis, el impacto de que tus trabajadores contraigan el virus y el impacto de que las finanzas internas de tu empresa se resientan son ambos altos. Es muy probable que tus trabajadores se infecten y que tus finanzas internas se resientan, porque además le va a afectar la recesión, no solo en todo el país, sino a nivel internacional. Con todo esto, lo que quiero decir es que lo que te hace como empresa actuar ante una crisis del tipo que sea es la alta probabilidad de ocurrencia y el alto nivel de impacto. En esta crisis, lamentablemente, la alta probabilidad de ocurrencia y el alto impacto nocivo sobre la salud de tus empleados y las finanzas de tu empresa son innegables. De hecho, ya se están notando. ¿Qué hacer cuando ya es notable y estamos paralizados a merced de las órdenes del gobierno? Mi consejo desde el punto de vista del manejo de crisis es actuar cuanto antes, evaluando bien la situación, siguiendo no solo fuentes oficiales del gobierno, sino fuentes científicas que provengan de una autoridad en el objeto de la crisis. En este caso, acudir a las fuentes publicadas avaladas científicamente de epidemiólogos y virólogos. Por supuesto, hay que estar pendientes de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en este caso, pero como empresas debes tomar decisiones basadas en todos ellos para reducir la probabilidad de ocurrencia de contagios dentro de tu organización y reducir y anticiparte al impacto negativo, tanto en materia sanitaria como en materia económica. Esto lo he querido publicar porque me han llegado numerosos casos a mi alrededor, sobre todo de España, que no tienen todavía información por parte de su empresa sobre si les autorizan a hacer home office. Algunos hablan de ser obligados a hacer turnos en sectores en los que es innecesario y otros ni siquiera han recibido, ya no digo un comunicado interno por parte de sus jefes, sino un simple email en el que se les obligue a trabajar desde casa si su rol lo permite. Siento deciros que ya en ningún país, según la Organización Mundial de la Salud, estamos en la fase de precrisis.
donde podemos predecir, preparar y prevenir. De hecho, nunca lo estuvimos, fue una crisis muy sorpresiva. Incluso México, que oficialmente está en fase 1, debe tomar medidas de respuesta, lo que implica comunicar y actuar. Y esto no solo debemos exigírselo a los gobiernos, sino que cada organización tiene su responsabilidad individual de tomar medidas, porque esta crisis es internacional y cada organización está viviendo su propia crisis, con sus efectos en la salud y en lo financiero. Las cúpulas directivas de las empresas deben establecer en estos casos lo que se denomina un comité de crisis, de no más de 8 personas y donde 3 sean las personas clave, compuesto por figuras como las que voy a decir a continuación. Es importante que haya un coordinador principal, un coordinador de comunicación, puede haber también coordinador de recursos humanos, coordinador jurídico, técnico, de sistemas y de relaciones institucionales. Los claves de los que he dicho son el coordinador principal, que es el que lleva la batuta, y se aconseja que sea alguien distinto al CEO. El coordinador jurídico es otro de los claves, puede ver temas incluso de contrataciones, y en este caso también el coordinador técnico, ¿no? Que es el encargado de nutrir de información técnica y científica sobre el objeto de la crisis en cuestión. Entonces, ¿cuáles son las misiones de este comité? Si, por ejemplo, son organismos que no pueden cerrar al público, en esta crisis lo primordial, previa comunicación de que las personas que su rol se lo permita trabajen desde su casa, debe estar vigilante del contagio para encargarse de que a la persona sospechosa se le haga la prueba y en caso de dar positivo se ponga en cuarentena. Otra de las funciones que pueden dilucidar este comité es estar informados acerca de los consejos de las autoridades científicas y autoridades políticas locales para cuando se pueda ir restableciendo la situación y planear cuál es la mejor forma de hacerlo. Este comité también debe manejar las comunicaciones internas y externas inherentes a cada situación de crisis. Por ejemplo, la rueda de prensa del CEO del primer supermercado de España hoy es un ejemplo de que hay un comité de crisis y que se ha adoptado la medida de convocar una rueda de prensa ante el pánico por el desabasto de alimentos para afrontar la crisis interna que vive la compañía en respuesta a la psicosis de la sociedad. Sin embargo, como decía, se aconseja que estas conferencias de prensa no sean dadas por los CEOs de las empresas que convocan la conferencia, porque para dar mayor credibilidad de que el mensaje no está viciado por intereses propios de la dirección de la empresa, sino que se aborda una perspectiva objetiva y aparte para dejar que el CEO se enfoque en lo importante que es la toma de decisiones. Algunas de las estrategias que pueden tomar las organizaciones ante una crisis como esta son: pueden abordar directamente la desinformación, de hecho deben hacerlo, que es a lo que salió el presidente de esta cadena de supermercados ante los numerosos vídeos de gente difundiendo en redes sociales que mostraban un desabasto notable. También pueden crear un centro de información en línea para atender a sus clientes en caso de que sean negocios que están mucho cara al público, para suplir la recomendación del distanciamiento social. Otras medidas que han adoptado algunas empresas es ofrecer algunos de sus productos premium en freemium. Por ejemplo, revistas que en condiciones normales pagas para ver, las han abierto para que las personas que siguen la indicación de no salir de casa puedan entretenerse. Por ejemplo, si se habilitan números telefónicos, es recomendable instalar un conmutador que indique el tiempo de espera promedio, para que las personas no se desesperen, cuelguen y difundan el mensaje de que no se responde a los teléfonos habilitados a tal fin. Y pueden diseñar gráficamente unos mensajes que informen del cierre al público de su establecimiento de una forma positiva y que genere una respuesta positiva, quizás ofreciendo alguna alternativa a su servicio de forma online cuando se pueda. Hay negocios que es un poco difícil y esto lo pueden publicar en los perfiles públicos de su red social. Y bueno, también obviamente emitir un comunicado y publicarlo en prensa y o en redes sociales con el objetivo de lanzar una versión oficial y autorizada de la situación. En definitiva, las empresas no se deben quedar calladas ni ante sus empleados ni ante sus clientes sobre lo que están pasando. No deben tener miedo, porque lo bueno es que todos estamos pasando por lo mismo. Por tanto, la empatía va a estar ahí. Y lo mejor que puedes hacer por tu empresa es cuidar a tus empleados, que se sientan protegidos y no como un número más en riesgo de ser víctima de esta crisis. Si tienes cualquier situación o duda, pongo mi granito de arena poniéndome a tu disposición
para aconsejarte qué hacer y que puedas ejercer una buena responsabilidad social corporativa. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.